¿Están por ahí? Espero que bien. Todo bien. Yo hoy día estoy medio afónico, así que voy a intentar hacer el máximo de la clase de hoy. Ya estoy compartiendo la pantalla y lo que tiene que aparecer en sus computadores es clase del día 20 de abril. ¿Es correcto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, los temas que tengo para hoy día son los que salen aquí a continuación. Primero, consultar si tienen algún tema que quieran plantear. Posteriormente, hablar sobre la recalendarización de la primera unidad. Posteriormente, recordar algo que vimos en la clase pasada, que creo que es un tema muy importante, que es el correspondiente a las líneas piezométricas. Y posteriormente, hablar sobre concepto de pérdida de carga, eh, pérdida de carga por fricción, por efectos singulares, intentar llegar a ejercicios y finalmente desarrollar el control de la semana pasada. Esos son los temas que tengo previsto para la clase de hoy. Entonces, lo primero era sobre el tema de consultas. ¿Tienen alguna consulta que formular? ¿Algún tema que quieran plantear? ¿Algún ejercicio sobre el cual tengan alguna duda? Profe, le hablo yo de Matías del Minor. El tema de Minor, por favor, veámoslo al final de la clase porque Ya, perfecto. solamente Muchas gracias. interesa a 2 o 3 alumnos y no a la generalidad del curso, ¿te parece? Ya, sí, perfecto, ningún problema. Ok. Muchas gracias. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, pasamos al tema de la recalendarización de las actividades correspondientes a la primera unidad del curso. Lo que me gustaría proponerle hoy día, estamos a 20 de abril, el próximo miércoles, hacer el quiz número 2 y también correspondería esa semana la entrega de la tarea número 1, que yo no voy a revisar en la semana de interludio, porque ahí hay que dedicarse a descansar, y consecuentemente elijan ustedes si me la entregan el día 30 de abril o me la entregan el día 7 de mayo. Como ahí hay ejercicio, ustedes tienen que formar los grupos de trabajo de acuerdo a las pautas que entregamos en la primera clase. En la sesión del día 11 de mayo corresponde hacer la defensa de los ejercicios que ustedes desarrollaron. Entonces ahí, de cada grupo, voy a elegir a un alumno al azar para que ponga un ejercicio de los 3 que el día que ustedes me entreguen la tarea, yo les voy a indicar, preparen el ejercicio 1, el ejercicio 4 o el ejercicio 7. Y esa es una información que le va a llegar a cada persona que me canalice la tarea grupal de ese grupo en específico. Y la prueba de la unidad número 1 sería consecuentemente el día 18 de mayo. Entonces la idea que tengo sería el próximo miércoles terminar a las partir más o menos con el quiz número 2 a las 6 de la tarde, terminar a las 7:20, 7:30. Tienen que organizarse, ustedes formar sus propios grupos. Ustedes tienen el listado de alumnos, yo después lo puedo actualizar o lo puedo subir, y tienen que entregarme la tarea en una fecha que ustedes tienen que definir, que como les dije, la primera semana de mayo yo no voy a hacer ninguna actividad académica y consecuentemente no voy a revisar las tareas, sí las voy a revisar cuando corresponda y consecuentemente ustedes me pueden entregar la tarea
el día 30 de abril o el día 7 de mayo, en una fecha que ustedes determinan. La presentación, la defensa del ejercicio, que cuando ustedes me entreguen la tarea, yo les mando un correo, les digo, oye, los ejercicios que ustedes tienen que preparar para una presentación buena, coherente, bonita, son el ejercicio NTN2. Y el día 11 de mayo, cuando corresponde la defensa, a través de un sistema al azar que tengo, yo digo, perfecto, corresponde ahora al grupo número 5. Tiramos un dado en Excel, y ahí me va a decir del grupo número 3, corresponde al alumno Benjamín Soto. Y Benjamín tiene que agarrar la pantalla, agarrar el sistema Teams y presentarles cómo se resuelve el ejercicio. Y esa resolución es con nota. Entonces, cuando me entregan la tarea, yo la califico y tiene un 50% de la nota final. El otro 50% corresponde a la forma en que el alumno seleccionado por el método al azar expone el desarrollo del ejercicio y lo demuestra al curso. Entonces, esa presentación yo creo que va a ser en la hora, va a ser a contar de las 4 de la tarde, y la primera hora ya vamos a iniciar todo lo que significa el módulo número 2 de aprendizaje, que es sobre sistemas complejos de tubería y método de Cross. ¿Alguna duda respecto de este tema que estoy exponiendo? Profe, Escucho. el quiz número 2, ¿hasta dónde va a entrar la materia? ¿Hasta la clase Hasta lo de que hoy día? veamos hoy día. Ah, ya, ok. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta antes de partir ya con los temas de la clase? Y mientras tenga voz, si escuchan muy mal, por favor díganmelo, más o menos para ver qué es lo que puedo hacer. Profe, ¿me podría hacer una especie de petición? Que considero que el quiz número 1 eran muchas preguntas, demasiadas, más que Oye, nada por el tema de carga académica. veamos el tema del ¿Perdón? quiz en la parte del desarrollo, que es la última parte del día de hoy. Ya, profe. ¿Ya? Si no hay ningún otro tema, pasamos entonces al tema de las líneas piezométricas. Una de las herramientas más importantes que tenemos para resolver problemas de hidráulica, que nos va a ayudar mucho a entender la problemática, a buscar la solución, corresponde a la línea piezométrica, que ya mencionamos en la clase anterior. Cuando vimos el principio de Bernoulli, indicábamos que en los términos que había propuesto Bernoulli, podíamos separar los términos en dos tipos de términos: aquellas cuya expresión algebraica tiene relación con la velocidad y aquellos cuya expresión matemática no tiene relación con la velocidad. Entonces indicábamos que en los términos de presión lo podíamos separar en dos tipos de contexto: uno asociado a la presión estática y otro a la presión dinámica. Entonces, en la expresión que está ahí en pizarra, los temas que tienen relación con la presión estática, en cada punto, en el punto 1, el punto 2, el punto I de mi circuito, corresponde al valor de la presión en ese punto más
la cota del punto respecto de un nivel, de un sistema referencial que yo me haya definido. Entonces, en cada punto de mi circuito, yo puedo determinar cuál es la suma del valor de la presión más la suma del peso específico por la cota del punto. Y eso lo puedo hacer en cada punto de mi sistema. Profe, ¿esos valores de presión estática son valores manométricos? Justamente, yo tengo acá el sistema de la presión que lo puedo referir a una presión, a una presión absoluta o a una presión manométrica. En esta ecuación de acá estamos todos referidos a un valor de presión manométrica. Entonces yo puedo en cada punto calcular el valor de la variable que considera la suma de la presión manométrica más el peso específico por la altura. Y también yo lo puedo llevar a otro término que sería la altura manométrica cuando el valor de la presión lo divido por el peso específico. Entonces, en cada punto de mi sistema, cuando yo conozco todas las características de mi sistema, conozco la presión en cada punto, y como además en cada punto conozco el valor de la altura respecto al nivel de referencia, yo puedo calcular el peso I más el peso específico por la cota del punto en cada punto. Y eso es lo que se denomina línea piezométrica cuando yo la puedo traspasar a un gráfico. Y el otro punto de vista de la presión que teníamos, que estaban relacionados con el movimiento del fluido, está relacionado con el concepto de energía cinética, ¿ya? Que en términos de presiones, de acuerdo a la expresión de Bernoulli, es peso específico por la velocidad al cuadrado partido por 2G. Que esta yo la puedo comenzar a trabajar y me queda finalmente que la presión dinámica yo la puedo representar a través de la ecuación densidad por un medio de la velocidad al cuadrado. Entonces el tema importante, que yo el tema de la presión estática en mi sistema lo puedo representar tanto matemática como gráficamente, y cuando lo puedo representar ya me ayuda mucho. Y eso es lo que se denomina línea piezométrica. Ya hay distintas formas que las vamos a ir viendo, que nos van a ir ayudando respecto a cómo puedo dibujar, cómo puedo imaginarme la línea piezométrica, que, como les digo, es una herramienta realmente potente, que nos va a ayudar mucho y que permite relacionar el modelo físico con el modelo real y con el modelo matemático. ¿Alguna consulta? Sigamos. ¿Ya? Yo tengo una conducción que conecta dos puntos a través del estanque a través de una conducción que llegamos al estanque B. Estos sistemas están separados por una diferencia de cota relativa al estanque A con el estanque B. Y tengo una línea que los une, que puede tener una forma diversa. Acá estoy asumiendo que la conducción que une el punto A con el punto B corresponde a una línea cóncava. Y yo digo, oiga, en el punto A tengo un nivel de superficie libre.
en el punto B, tengo otro nivel de superficie libre. Y cuando uno estos puntos a través de esta línea de color negro, estoy representando el conjunto de puntos para la condición de caudal máximo que se transporta del punto A al punto B, con esta línea negra que representa la línea piezométrica. ¿Ya? Y en esta línea, y en este sistema, cuando yo he dibujado mi línea piezométrica para la condición de transporte máximo de agua de fluido desde el punto A al punto B, como ya me he imaginado mi línea piezométrica y conozco mi línea de cota de los distintos puntos de la conducción, yo puedo determinar en cada punto cuál es la presión manométrica que está soportando esta conducción que está enterrada. Entonces yo aquí me puedo colocar en cualquier punto, y en cualquier punto conozco la cota del punto, conozco el valor de la línea piezométrica que he dibujado uniendo los puntos de superficie libre del estanque de inicio con el estanque final, y puedo determinar cuál es la presión en cada punto. Entonces, a través de la línea piezométrica yo puedo determinar cuál es la presión en cada punto, y lo único que he hecho es dibujar mi línea piezométrica uniendo los niveles de superficie libre de inicio y de fin de mi sistema. Vuelvo un poco atrás, tengo los dos estanques. Uno, aquí en el estanque A y en el estanque B, tengo que conocer dónde está el nivel de agua respectivo. Los uno y tengo mi línea piezométrica, que me da cualquier cantidad de información, pero que he dibujado para la condición de que estoy sacando el máximo caudal cuando estoy uniendo las líneas de superficie libre. ¿Les queda claro el concepto? Asumo que sí, sigamos. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, aquí tengo una pifia, aquí me equivoqué en un monito, espérenme un segundo, mientras lo corrijo. Déjenme, ¿cómo lo corrijo? Dame un segundito. A ver, veamos si resulta. Tengo ese sistema que no tiene un perfil cóncavo como el otro, sino que tiene un perfil tipo W. Entonces, indicábamos que cuando yo quiero dibujar la línea piezométrica para la condición de caudal máximo, me imagino o tengo información respecto dónde está el nivel de agua en el estanque A y en el estanque B, y dibujo la línea. Y aquí vemos con sorpresa que parte del trazado me corta la línea piezométrica. ¿Ya? Entonces, ahora hagamos el siguiente análisis. Cuando del estanque A yo saco la primera gota de agua, se me comienza a llenar la primera parte cóncava de la W. ¿Y cuándo va a llegar agua a la segunda parte, a la segunda parte de la W? Cuando el agua llegue a este punto y comience a descender hasta llegar al estanque B. Consecuentemente,
cuando yo dibujo mi línea piezométrica como una línea recta, que une en este caso el estanque A con el estanque B y me corta la línea de terreno, mi línea piezométrica real no va a funcionar de esa manera. ¿Cómo va a funcionar mi línea piezométrica? Va a funcionar con esa forma. Entonces yo tengo que visualizar cuál es la forma real que va a tener la línea piezométrica. Porque cuando yo suelto la primera gota de agua, se me comienza a llenar esta parte cóncava. Y va a llegar recién a la segunda parte cuando toda esta parte cóncava primera esté con agua. Consecuentemente, la línea piezométrica real nunca va a tomar el lugar geométrico que aquí he dibujado con el color rojo y que termina en un color azul. Va a tomar necesariamente la línea de color negro. Entonces, respecto de ella, yo tengo que empezar a aplicar todos los modelos que tengo. ¿Alguna consulta sobre este tema que quiero que lo tengan absolutamente claro? ¿Ya? Entonces, en el caso anterior, que era el caso obvio, en que teníamos un perfil cóncavo, uníamos los dos puntos, teníamos el problema resuelto en que sabíamos que esa línea piezométrica, la matemática, coincidía con la línea piezométrica física o la línea piezométrica real. En este otro caso, cuando el perfil es más complejo, mi línea piezométrica matemática, que es la que yo puedo dibujar acá rápidamente en color rojo, no coincide con la línea piezométrica matemática, perdón, o física que el sistema va a tener. Y consecuentemente, tengo que trabajar con la línea piezométrica real que el sistema va a tener. ¿Alguna consulta? ¿Hay alguien por ahí que está absolutamente claro el concepto de cómo tenemos que dibujar la línea piezométrica? ¿Ya? Veamos otros casos. Perdón, aquí también tengo la pifia. A ver, espérenme un segundito mientras saco esta línea del depurado aquí. La línea 2. A ver, ¿cómo que me pasó aquí? Déjenme ver qué fue lo que me pasó aquí. Ay, entonces eso tengo que sacarle primero. Que no la había caracterizado. Ya. Tenemos acá un sistema que es parecido al primero que vimos, donde tengo un estanque A con un estanque B. Me dicen las cotas que tiene la elevación del estanque A con la cota del estanque B y me dicen que el perfil que las conecta tiene esa estructura. Y me dan las cotas y los largos. Yo obviamente, acá el objetivo es trasladar un cierto caudal que conduzca ese caudal desde el punto A al punto B.
Y cuando dibujamos la línea piezométrica, nos encontramos con esa línea que nos corta el terreno. Y consecuentemente, tenemos la misma situación anterior, que la línea azul representa la línea piezométrica de la situación con el caudal máximo, que va a tener pendientes distintas. Y consecuentemente, yo cuando quiero determinar cuál es la energía disponible que tengo para este sistema, desde el estanque A al estanque B, no puedo decir que la energía disponible, o puedo decir que la energía disponible es la diferencia de 90 menos 70. Pero esa 90 menos 70, que es de 20 metros, se me va a descomponer en dos tramos distintos. El primer tramo, que va del punto A al punto D, va a tener como energía disponible la diferencia de 90 menos 80. Y consecuentemente, para el caudal que yo pretendo conducir, aquí necesito un cierto diámetro. En el tramo siguiente, que va desde la cota 80 a la cota 70, pero en el largo total, este tramo tiene 4 kilómetros de largo y el tramo anterior tenía del orden de 6 kilómetros, me sale que la pérdida, la energía disponible por kilómetro de red por kilómetro de conducción es menor. Motivo por el cual mi línea piezométrica tiene distinta pendiente. Tiene una pendiente para el tramo AD y otra pendiente distinta para el tramo DB. Sigamos. Tengo este sistema donde tengo captación de agua desde un río que entrega en un tranque. Y yo puedo dibujar mi línea piezométrica. Entonces aquí he dibujado dos líneas piezométricas distintas. En la línea piezométrica que he dibujado en color azul, estoy ocupando toda la energía disponible como diferencia de cota entre la cota de la caja de captación y la cota de agua en el estanque. Y en la línea verde, como mi línea de presión en la llegada al tanque, al tranque, tiene un cierto valor, no estoy consumiendo toda la energía disponible. Consecuentemente, yo puedo tener distintas líneas piezométricas dependiendo del caudal que estoy sacando en mi sistema. En la línea azul estoy sacando el máximo de caudal que puedo sacar de mi sistema. Y con las distintas líneas verdes que yo puedo dibujar en mi sistema, puedo ir sacando distintos valores de caudal acá en esta línea. Cuando ustedes se ponen a regar y tienen la manguera con la válvula absolutamente abierta, ¿ya? Ven que el chorro de agua llega hasta cierta parte y sale un cierto caudal. Y ustedes colocan el dedo en la salida del agua y comienza a variar el caudal que sale por el sistema. Y a medida que sale menor caudal, ustedes pueden observar que la presión dinámica que actúa sobre el pulgar va aumentando. Es lo mismo que pasa acá. ¿Ya? Entonces, la línea piezométrica ideal es la que aparece ahí dibujada con línea azul, en que estoy ocupando al máximo la energía disponible de mi sistema. ¿Ya? En este otro caso, en que tengo dibujada esta línea, ¿ya?
Aquí, cuando hablábamos de proyectos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un diseño gravitacional, me interesa poder ocupar al máximo toda la energía disponible. ¿Ya? Entonces, volvamos al primer caso para explicarles bien el concepto. Yo digo, en este caso, tengo una energía disponible que va a ser función de la diferencia de cotas de los estanques, y dado que tengo un perfil cóncavo, puedo ocupar toda la energía disponible como pérdida de carga. Y puedo determinar cuál es el diámetro de esta conducción. Cuando tengo un perfil como el que mostramos acá, para poder hacer mi diseño en forma óptima, yo tengo que calcular el diámetro del primer tramo en base a la diferencia, a la energía disponible entre la cota de agua de salida al estanque A y el punto alto de la conducción. Y para el otro tramo, tengo que usar como energía disponible la cota de este punto más un cierto margen menos la cota de agua en el estanque B. Y ahí determino los diámetros. Entonces, para un mismo caudal que yo voy a transportar por este sistema, en el primer tramo voy a tener un diámetro de sub 0 y en el segundo tramo, como tiene mayor pendiente, voy a necesitar un diámetro menor. Cuando hablamos de características de los diseños, cuando hablábamos de valor actual, valor futuro, ¿ya? Cuando yo hago el diseño de mi sistema, ¿cuáles son las labores de mantenimiento que se realizan en una conducción gravitacional? Básicamente, realizar una mantención en las válvulas que el sistema tiene. Válvulas de desagüe, válvulas de corta y válvulas de ventosa. Y uno puede establecer un programa de trabajo que establezca que hace una revisión semestral de estos sistemas. Consecuentemente, el costo final de una conducción va a ser el costo de construcción, que va a depender del diámetro de la tubería, más los costos de operación que se van a aplicar una o dos veces en el año con un par de personas que vayan revisando válvulas y ventosas durante 1, 2 o 3 días en el año. Si uno hace la comparación de costos, puede concluir que los costos de operación de una conducción gravitacional son realmente de muy baja magnitud. Y cuando yo quiero actualizar los costos de operación de mi sistema durante los 20 años o 25 años de la conducción, el costo actual de esos costos futuros, que los voy a corregir por la tasa de descuento respectiva, van a ser realmente marginales. Consecuentemente, la forma de diseñar una conducción gravitacional en forma óptima es eligiendo los diámetros adecuados que me permitan ocupar al máximo la energía disponible. Entonces, en un caso en que voy a tener distintos diámetros, por la configuración del terreno, tengo que determinar cuáles son esos diámetros. Porque si yo digo, por ejemplo, el tramo en amarillo lo voy a proyectar con el mismo diámetro que proyecté la parte verde, voy a estar perdiendo plata
porque va a haber una parte del diámetro que nunca se va a ocupar. Y consecuentemente es un diseño que no va a cumplir la condición de diseño económico, que es una de las consideraciones que debo tener presente cuando realizo el diseño. ¿Ya? Aquí tengo otro caso de un estanque que conecta del estanque A al estanque B y que tiene un ramal donde se alimenta el estanque C. Y aquí tengo que imaginarme la línea piezométrica. Conozco el nivel de agua en el estanque A, en el estanque C y en el estanque B. Y procedo a dibujar mi línea piezométrica. En el primer tramo sale mi línea piezométrica hasta un punto que es perpendicular al punto donde se bifurca este sistema en dos tuberías. La cota de este punto tiene que cumplir la condición, la cota piezométrica de ese punto tiene que cumplir la condición que me permite llegar con agua en forma simultánea al estanque B y al estanque C. Que es la única condición en la cual me llega agua desde el estanque A al estanque B, perdón, al estanque C y al estanque B en forma simultánea. Si este punto de aquí, donde yo estoy suponiendo mi línea piezométrica, es inferior a la cota del estanque B, al estanque B no me va a entrar agua. Y toda el agua se va a ir del estanque A al estanque C. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Es, si tengo diámetros demasiado grandes, es colocar válvulas reguladoras de caudal en el punto C y en el punto B que me permitan determinar a través de un proceso de regulación de válvulas, como yo ya sé cuál es el caudal que espero sacar en el estanque B y en el estanque C, determino cuál es el porcentaje de pérdidas de carga singular que tengo que generar en el estanque B y en el estanque C para que esta cota piezométrica, que corresponde al punto donde nace la bifurcación hacia el estanque C, tenga una energía de presión suficiente para que el agua se me reparta hacia el estanque B y hacia el estanque C. ¿Ya? La otra condición que puede ser el mismo sistema, oiga, tengo eso, y además tengo otro estanque ahí. ¿Cómo sería mi línea piezométrica? Me la tengo que imaginar cuando está funcionando esto a la plena capacidad y estamos entregando agua hacia el estanque C, hacia el estanque D y hacia el estanque B. Dibujo mi línea piezométrica. Llego a ese punto. Después tengo el otro punto de bifurcación, lo tengo ahí. Y sigo dibujando mi línea piezométrica. Entonces, esa línea piezométrica es la que voy a tener cuando del estanque A necesito que salga, que llegue agua al estanque C, al estanque D y al estanque B. Y dependiendo de lo que yo necesite, puedo determinar cuáles son los diámetros que requiero en este ramal, en este ramal, en este ramal, en este tramo común y en este otro tramo común. ¿Ya? ¿Les queda claro el concepto de líneas piezométricas y la potencialidad que pueden tener, que realmente es importante?
verificamos. Entonces, si no hay más alguna consulta en el tema de líneas piezométricas, paso al otro punto que tenía presente hoy día, que es el tema de pérdida de carga. Aquí nos imaginamos que tenemos un estanque que tiene una cierta altura, con una tubería de salida que tiene cierto diámetro y tiene tubos perforados en la clave del tubo en distintas partes de la tubería de salida, en los cuales tengo un tubo de vidrio que tiene la misma altura del estanque y puedo medir y puedo visualizar hasta dónde llega el agua en estos cilindros, en estos tubos manométricos. Entonces, cuando yo esta válvula aquí al final la tengo cerrada, veo que la altura de agua en el estanque es la misma que en todos los tubos chiquititos que tengo puestos en mi línea. ¿Por qué? Porque no tengo traslado de agua desde el estanque a ningún punto y no tengo consumo de energía. Cuando abro la válvula y comienzo a descargar agua, vemos que el estanque principal sigue prácticamente con el mismo nivel, pero las alturas de agua en los distintos tubos que hemos colocado en la línea comienzan a decrecer, y comienzan a decrecer en forma proporcional a la distancia a la cual se ubican respecto del punto cero, que es el estanque. Entonces ahí nos ponemos a jugar con este sistema. Cuando la válvula está cerrada, el nivel de agua está en la línea superior. Cuando comienzo a abrir la válvula, este nivel de agua en los tubos piezométricos me comienza a bajar. Entonces, puedo ahí visualizar, imaginarme, también lo puedo hacer experimentalmente, que en la medida que más agua saco por este sistema, mayor es el descenso de esta línea de energía respecto de la situación base. Entonces tengo aquí, puedo decir, oiga, a medida que aumento el caudal de salida en un sistema que tiene características dadas, me aumenta el consumo de energía. A medida, dado más o menos que el caudal que sale por este sistema es un caudal constante, a medida que me alejo del punto de inicio del estanque, me aumenta el consumo de energía. O sea, hay una relación directa entre longitud de la tubería y consumo de energía. A medida que saco mayor cantidad de caudal, mayor es el consumo de energía. Si mi sistema tiene características fijas determinadas, un diámetro determinado, un tipo de tubería determinado, puedo también concluir que a medida que aumento el caudal, me aumenta la velocidad. Y consecuentemente, por una especie de simbiosis, puedo indicar que a medida que aumenta la velocidad del flujo acá en la tubería, me aumenta la pérdida de carga. Entonces alguien dijo, oiga, ¿qué pasa si ahora ese tubo que tenía un cierto diámetro, usted le aumenta o le disminuye el diámetro? Para el caudal, cuando yo aumento el diámetro del tubo, disminuyo la velocidad.
y veo que cuando disminuyo la velocidad, me disminuye el consumo de energía. Y cuando aumenta la velocidad, por disminución del diámetro, me aumenta también el consumo de energía cuando quiero trasladar el flujo del punto A al punto B. Y también alguien dijo, oiga, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la tubería que usted está trabajando, en la cual está haciendo la modelación, vamos a presumir que en una condición inicial corresponde a una tubería muy lisa? Y manteniendo el diámetro, le aumenta la rugosidad. Ahí también uno puede ver en forma experimental, en forma empírica, que nos aumenta el consumo de energía. Entonces, hay varias condiciones que nos relacionan con consumo de energía o pérdida de carga, con el caudal, con el diámetro, con la velocidad. ¿Ya? Entonces, si intentamos aplicar la ecuación de Bernoulli para para este caso real, Bernoulli, ¿qué nos dice? Que en el mundo, eh, para un fluido, no viscoso, para una situación de caudal constante, para un flujo incompresible y para un régimen laminar, yo puedo medir los niveles de presión, de altura referencia, más puedo medir la presión y dividirlo por el peso específico, más calcular el B cuadrado sobre 2G en el punto de inicio, y en cualquier punto siguiente hago la medición y mido los mismos parámetros. Consecuentemente, en el punto 1 voy a tener un nivel de energía calculado con la fórmula que me recomienda Bernoulli, y en los otros puntos también voy a medir los niveles de energía con la misma pauta que me recomienda Bernoulli. Y cuando hago los números, los comparo. Y concluyo que Bernoulli, medido en el punto 1, que corresponde al depósito de agua, y lo comparo con cualquier Bernoulli medido en los otros puntos, es mayor. Consecuentemente, tengo que corregir la fórmula de Bernoulli para poder aplicarla al mundo real, fundamentalmente por el efecto de la viscosidad del agua. Entonces, que eso le ocurrió a más de alguien, decir, oiga, perfecto, agreguemos un término que nos relacione el consumo de energía o pérdida de carga cuando trasladamos el caudal desde el punto 1 al punto 2, aplicando la ecuación de Bernoulli, pero que ahora tenemos que agregarle un concepto para que mantenga su condición de igualdad de los términos del lado izquierdo con los términos del lado derecho. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar la ecuación de Bernoulli, que fue estructurada para un flujo con viscosidad cero, para un caudal constante, para un flujo incompresible y para una línea con flujo laminar, cuando la queremos usar en el mundo real, donde no existe el fluido con viscosidad cero, tenemos que agregarle un concepto para mantener la ecuación, que es la pérdida de carga.
acaba de sonar la alarma, así que por favor hagamos el break de 10 minutos.